Hola, qué bueno que estés aquí una vez más. Qué bueno que permitas que la palabra del Señor llegue a tu casa y principalmente a tu corazón. Gracias por acompañarme en el día de hoy y vamos a estar hoy en Romanos 7 del 14 al 25. Romanos 7 del 14 al 25. La palabra de Dios nos dice así: Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo que en mí algo se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado soy. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Amén. Este es nuestro texto en el día de hoy. Bueno, ¿y cuántos de nosotros podríamos identificarnos con estas palabras de Pablo? Yo le agradezco a Dios inmensamente por el corazón de Pablo y por lo sincero de las Escrituras y la manera en que exponen ante el lector no solamente los milagros, las bondades y todos los logros de los hombres y mujeres de Dios, pero que también nos muestran sus luchas. Y aquí Pablo mismo es el que está hablando y él es completamente abierto con su corazón y nos cuenta y reconoce de que hay una lucha en él. Para algunos de los comentaristas bíblicos, él no se está refiriendo directamente a él, sino más bien a la ley. Pero yo personalmente creo que hay suficiente claridad en sus palabras que no me dan como un espacio para darle otra explicación más allá de lo que él mismo está diciendo. Y agradezco esto porque nos podemos identificar con este gran hombre de Dios, nos podemos identificar como seres humanos con él. Pablo fue un hombre que toda su vida, de hecho era un hombre judío, pero que toda su vida fue un hombre religioso. Fue criado a los pies de grandes maestros espirituales y tenía un gran amor y un celo por Dios, a tal punto que lo llevó a creer que el nuevo camino, o sea, Jesús y su obra redentora, eran una amenaza para el Dios que él amaba y aquel Dios al cual él le servía. Pero una vez tuvo ese encuentro personal con Jesús, su vida cambió drásticamente. Pablo entendió cuál era realmente la verdad y lo equivocado que él estaba. Y se bautizó y empezó a predicar justo lo que antes él mismo criticaba y perseguía. Y sabemos que Pablo fue uno de los apóstoles más activos y entregados. Y gracias a su labor y a su compromiso,
muchas iglesias gentiles fueron fundadas. Él era un hombre sabio, entendido, comprometido, entregado de lleno a su Padre Celestial y a la misión que se le fue encomendada. Pero aún así seguía siendo un hombre. No fue infalible. Él seguía teniendo un cuerpo carnal que contenía un ser espiritual. Como dijo él mismo en 2 Corintios 4:7, él nos dice que esa riqueza que tenemos en nuestro cuerpo es como en una olla de barro, para mostrar que ese gran poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Es lo que dice Pablo en Corintios. O sea, la olla de barro es nuestro cuerpo físico, es nuestro cuerpo mortal. Y lo compara con el barro, porque el barro es frágil, el barro se quiebra fácil, no es perfecto, pero sí es moldeable. Dios, en su infinita misericordia, optó por poner un poder tan grande como su palabra y su Espíritu Santo dentro de hombres frágiles, imperfectos, pero hombres y mujeres que son moldeables, que permiten ser cambiados, transformados y renovados, así como lo fue Pablo. Muchos de nosotros podemos experimentar en nuestra vida esa sensación desalentadora de querer cambiar un hábito y no lograrlo. Yo recuerdo que a mí personalmente me costó muchas lágrimas y dolor cuando vi mi actitud desde la perspectiva de Dios y cuando logré entender que estaba mal, yo la quería cambiar. Pero ese cambio me costaba tanto. No fue tan rápido como yo lo hubiera deseado y eso me hacía sufrir porque justo estaba haciendo lo que no quería hacer. A modo de ejemplo, muchas madres podemos prometer no gritarle a nuestros hijos para luego de que nos exasperen encontrarnos gritándoles. O alguien promete no comer cierto alimento y luego en una tentación reacciona ya cuando lo tiene en la boca. O la persona que es iracunda, que honestamente propone en su corazón que va a manejar sus impulsos de cólera y va a ser más amable, pero justo después se ve furioso con alguien. Y así podemos dar muchos ejemplos. O la persona que es chismosa, que desea no hablar mal de nadie, pero se ve en una conversación, escucha un comentario y de nuevo regresa al hábito. Cosas que quizás para muchas personas pueden ser normales, pero que cuando Dios nos muestra que es un pecado, que es una mala actitud, y cuando somos conscientes de que esas actitudes no le agradan a Dios y no son beneficiosas ni para nosotros ni para los demás, deseamos cambiarlas inmediatamente. Pero hay un sentimiento de tristeza e impotencia que crece en nuestro corazón y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué actúo de la manera en que lo hago? ¿Por qué no puedo hacer el bien que yo sé hacer? ¿Por qué no puedo cumplir con lo que prometí? ¿Por qué hago precisamente esas cosas que yo odio hacer? ¿Por qué vuelvo a caer una y otra vez y luego me estoy sintiendo mal? Y es aquí donde podemos identificarnos con las palabras de Pablo, que era un ser humano como cualquiera de nosotros, que no estuvo exento de esa lucha que muchos podemos tener en algún momento de nuestra vida. Y esta lucha no es el resultado necesariamente de no amar a Dios o de no temerle o de no creer en su palabra, sino que hay un impulso interno mucho más fuerte que la voluntad. Nosotros los seres humanos normalmente actuamos movidos por algún tipo de motivación. Algo nos impulsa a hacer lo que hacemos, sea consciente o inconscientemente.
Muchas veces nuestros actos son empujados por un vacío interno, porque sentimos que tenemos esa necesidad de seguridad o de aceptación o de amor o de significado en nuestra vida. Pongamos nosotras las mujeres, tenemos una necesidad muy grande de seguridad. Los hombres más se enfocan en el significado, en el propósito. Y entender que hay una fuerza que nos impulsa a hacer lo que hacemos, nos lleva a entender que es muy importante hacer ese viaje a esa gran maravilla del mundo que se llama ser, y visitar nuestro interior para conocerlo y entenderlo. A veces visitamos muchos lugares y estamos en muchas partes y queremos ir a muchos lugares, pero qué poco queremos ir a nuestro interior para realmente conocerlo. Tomarnos el tiempo para saber qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva y qué es lo que estamos creyendo que nos falta. Es de suma importancia para cambiar nuestras actitudes. Justificarnos o culpar a los demás o a las circunstancias no es la solución. Solo yo soy responsable de mis actos, aunque otros lo provoquen. El primer gran paso para el cambio es aceptar y tomar responsabilidad personal, llamando a cada cosa por su nombre, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones. Romanos nos dice que hay que renovar nuestra mente, y renovar es como hacer de nuevo, es un cambio extremo, pero para renovar algo debo primero conocerlo. Debo saber qué hay en mi mente para poder renovarla. ¿Qué concepto, qué creencia tengo yo acerca de este punto específico? Y desnudar esa creencia. O sea, mis esfuerzos por cambiar deben enfocarse no tanto en lo que yo hago, que viene siendo el fruto o la consecuencia, sino más bien en mis ideas equivocadas que vienen siendo la raíz de lo que yo hago. Porque lo que yo creo definitivamente va a determinar lo que yo hago. Pero hay algo aún mucho más importante que el mismo Pablo nos está ilustrando en estos versículos, y es que solamente Dios puede librarnos verdaderamente de esos vacíos y motivaciones equívocas que hay en nuestro interior. Cuando podemos tener una íntima relación con Dios, vamos a entender y a experimentar lo que es la plenitud. Entonces ya no van a haber vacíos que llenar, porque Él lo llena todo. Ya no hay que buscar seguridad en la pareja, en el trabajo, en los hijos, no. Ya esa seguridad está arraigada en Él, porque Él es lo único seguro. Ya no hay que buscar respeto o significado en algo o en alguien. Ya nuestro valor no se va a medir por lo que la gente piense de nosotros o no. Nuestro valor está arraigado en lo que Dios piensa. Muchos de nosotros podemos ser discípulos o cristianos o creyentes, pero no todos hemos permitido que Él llene nuestros vacíos y andamos por la vida buscando que otras cosas o otras personas llenen esos vacíos que solamente Él puede llenar. Pablo lo expresa muy abiertamente en estos textos. Esta lucha puede ocurrir en cada uno de nosotros, pero también Él nos da la solución. Sobre nuestras propias fuerzas o sabiduría, no podremos lograr esa seguridad, esa estabilidad, esa necesidad de ser perfectamente amados o todo eso que anhelamos. Simplemente porque aunque nos esforcemos, este mundo en sí no es seguro. No hay nada seguro. Pero en Jesús podemos adquirir esa seguridad y ese amor eterno y perfecto que tanto anhelamos. Las promesas de Dios nos dan seguridad y nos dan valor. Dios por medio de Jesús nos puede liberar. Y al igual que Pablo,
lograr correr hasta el final nuestra carrera con gozo. Entonces sí es posible cambiar esas cosas que hacemos pero que no deseamos hacer. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga. Si es de bendición, por favor, compártelo con otras personas.